¿A cuál palabra debemos de regresar? Porque la Biblia nos dice una tan sola cosa, que una sola palabra es la palabra de Dios. Y esa es la Biblia. Claramente, cuando nosotros decimos que vamos a regresar a la palabra, no estamos hablando de regresar al Corán. No estamos hablando de regresar a lo que dice Buda, Krishna, Sati Sai Baba, María Teresa de Calcuta. Todo eso no es palabra de Dios. Una sola es la palabra de Dios, la Biblia. Una de las cosas que nosotros hemos de entender, por qué estamos haciendo esta campaña, regresando a la palabra, es porque nosotros, las naciones enteras y los seres humanos, nos creemos tan sabios que pensamos que nosotros conocemos lo que es la palabra de Dios, adoramos lo que nosotros pensamos que es Dios. Pero precisamente las cosas que están pasando en nuestra nación, en las familias de esta nación, están demostrando que lejos de ser sabios nos hemos vuelto necios. ¿Y por qué nos hemos vuelto necios? Porque hemos rechazado la Biblia. Cuando en una nación se ven las cosas que en esta nación se ven, cuando las violaciones, el abuso, homosexualismo, lesbianismo, cuando traiciones, robo, engaño es el pan diario de cada día, cuando vemos que en una región como aquí es, como lo es Centroamérica, un jefe de Estado recibe al aeropuerto a un cantante homosexual, cuando vemos que están tratando de legalizar la diversidad sexual en nuestros países, debemos de entender de que es Dios quien está actuando detrás de esto en quebranto y disciplina sobre esa nación. Venimos apenas hace 7 días atrás, estaba declarado en El Salvador emergencia nacional. Cuando en la Biblia claramente aparece que cada vez que hay un desastre natural en un país, siempre, casi siempre es el último recurso que Dios ocupa para llamar la atención de esa nación hacia Él. Si El Salvador se encuentra como se encuentra, si su familia se encuentra como se encuentra, si hay mucha división, traición, si usted no tiene esa fuerza para salir adelante, si la droga lo está consumiendo, si la vida misma lo está quebrantando, entienda por favor algo, es por haber dejado la palabra. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El libro de Jeremías, en el capítulo 8, el profeta Jeremías comienza a hablar a Israel y comienza a decirles de que el quebrantamiento que ellos estaban viviendo era consecuencia de haber dejado la palabra. Que aunque ellos decían paz, paz, aunque ellos declaraban paz y aunque sus sacerdotes corruptos decían levantémonos y declaremos paz, hablemos paz, declaremos paz, hicieron campañas para que hubiera paz, Dios dijo no es tiempo de paz y no va a haber paz. Por más que declaren y oren paz, no va a haber paz en la nación. ¿Por qué? Y él responde en Jeremías capítulo 8, Dios, versículo del 8 al 9, la palabra de Dios dice lo siguiente: ¿por qué no va a haber paz en una nación que está siendo quebrantada? ¿O hasta cuándo va a haber paz? ¿Cómo podéis decir, somos sabios, la ley del Señor está con nosotros? Una vez más voy a leerlo, dice así: ¿cómo podéis decir, somos sabios, la ley del Señor está con nosotros, cuando la pluma engañosa del escriba la ha convertido en mentira? Los sabios están avergonzados, turbados y atrapados, porque, dice ahí, rechazaron con desprecio la palabra del Señor. ¿Qué sabiduría pues podrá haber en ellos? Cuando nosotros vemos las cosas que están pasando hoy en día en los matrimonios salvadoreños, y usted es testigo de eso, cuando usted logra ver las cosas que están pasando hoy en día en nuestra nación, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted nunca se ha preguntado cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que ahora en un mundo, en un país en donde tanto se habla de la tolerancia, como decía aquí el maestro Yoda, ¿verdad? No sé cómo se llama el personaje, pero el maestro Yoda, que no, que Dios es una fuerza, que nosotros debemos mira, no tenés que imponernos a nosotros podemos creer en cualquier cosa. En un mundo actual que está apelando tanto a la tolerancia,
de las ideas de unos a otros, la ironía es que nadie quiere tolerar la verdad de Dios. Queremos tolerar los pensamientos de los demás, pero no queremos tolerar la verdad de la Biblia. La razón por la cual hoy en día los padres de familia ya no son sabios, creyendo ellos que lo son. La razón por la que los gobernantes, empresarios, los que mueven la economía de nuestro país, ya no son sabios, aunque ellos piensan que son sabios, es porque han rechazado la palabra. La Biblia dice, los sabios de una nación están avergonzados, turbados y atrapados. Esa palabra sabio, cámbiala ahí y ponga su nombre. Ponga el apellido de su familia, ponga el nombre de su empresa, ponga su vida misma ahí. Los sabios están avergonzados, turbados, atrapados. ¿Por qué razón? Porque rechazaron con desprecio, ¿qué, mi familia? La palabra del Señor. El problema de nuestra nación no es un problema económico, no es un problema social, no es un problema político. El problema de nuestra nación es el pecado de haber dejado muchos años atrás la palabra de Dios como autoridad para nosotros. Por más nuevos políticos que vengan, nuevos jefes de Estado, nuevos partidos políticos surgieren, este gran problema de la nación nunca va a ser resuelto por mano de hombre. Lo único que puede resolver la situación en nuestros países, en todo el mundo, es Dios, su palabra únicamente. En la Biblia lo que se nos enseña a nosotros, que cuando una nación está siendo quebrantada por Dios, es porque esa nación dejó a un lado la palabra. Y mire, por favor, y no me malinterprete, no se sienta tan sabio tampoco. No estoy diciendo que usted no tiene la Biblia ahora en su teléfono, en su iPhone, BlackBerry. Yo no estoy diciendo que usted no tiene la Biblia en su iPad, Galaxy Tab. Yo no estoy diciendo que usted tiene su Biblia en su computadora, en su casa, en su librera, abierto en el Salmo 91 en las casas de muchos. Yo no estoy diciendo que usted no cree en la Biblia, que la Biblia está ahí. Yo no estoy diciendo que usted no tiene la Biblia en su casa. Lo que estoy diciendo y lo que está diciendo la Biblia, que teniendo las Escrituras, la rechazan porque no la ven como fuente de autoridad. El problema de una nación no es tener en la mano la palabra, es que teniéndola en la mano, simplemente la hacemos a un lado. Y es lo que está pasando en nuestros países. Y es lo que está pasando con nosotros. Lo que dice Romanos 1:22, que alegando ser sabios, ahora los sabios se han vuelto ¿qué? Necios. ¿Por qué? Porque la necedad entra cuando, como dice Jeremías, la necedad entra cuando rechazando la palabra de Dios, nosotros pensamos que nuestra sabiduría humana es suficiente para dirigirnos. ¿Sabe lo que dice Romanos 1:22 y 23 juntos? Romanos 1:22 dice, alegando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en una imagen de hombre ¿qué? Corruptible. Lo que sucede es que cuando nosotros rechazamos la Biblia, que es el testimonio santo acerca de Jesús, quien es imagen de Dios, y es Dios mismo, imagen de su sustancia, cuando rechazamos la Biblia, que es el testimonio santo de Dios, ya no tenemos cómo conocer a Dios. No tenemos la manera de entender a Dios. Cambiamos lo glorioso que es Dios por una imagen más parecida a nosotros. Rebajamos la gloria de Dios a una imagen de hombre. Y pensamos que Dios es hombre, piensa como hombre, siente como hombre, planea como hombre, habla como hombre. Y rebajamos su gloria. Y ahí es donde quedamos nosotros ídolos conforme a nuestra propia concupiscencia, alegando ser sabios. La misma sabiduría que nosotros pensamos que tenemos acerca de Dios y su palabra, hace que rebajemos la gloria de Dios a una imagen, a un ídolo, a un animal. La razón por la cual nuestro país está como está, la razón por la cual las familias de ahora están como están, la razón por que la droga usted lo está consumiendo, el dinero lo está consumiendo usted, es porque usted cambió la gloria de Dios por una imagen de hombre. En otras palabras, usted no conoce a Dios porque usted ha rechazado el único testimonio que Dios ha dejado escrito para el ser humano de Él, la Biblia.
¿Por qué nosotros estamos hablando de regresar a la palabra? Por eso. Porque lo que se ha perdido es el entendimiento y el conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Del conocimiento de que la Biblia es la palabra de Dios. Tal vez nosotros lo sabemos por cliché religioso. Tal vez lo decimos porque la religión nos ha enseñado eso. Pero no hemos entendido y nuestras acciones demuestran que no hemos entendido que la Biblia verdaderamente es única, exclusiva y absolutamente y autoritativamente la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes dicen que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cuántos lo creen? Levante la mano. ¿Cuántos creen que la Biblia es palabra de Dios? ¿Sabe usted lo que implica eso? ¿Sabe usted lo que significa declarar que la Biblia es palabra de Dios? Porque pareciera ser que la gente no lo entiende. Tal vez lo repetimos, pero no entendemos su implicación. ¿Sabe qué significa decir que la Biblia es palabra de Dios? Significa lo que usted está diciendo, que ese Dios omnipotente, ese Dios eterno, maravilloso y santo, simplemente porque a Él le plació, Él solo ha dejado un solo libro sobre la faz de la tierra para declarar su voluntad y para que la gente lo pueda conocer a Él. Y ese libro es la Biblia. Lo que usted está declarando cuando usted dice que la Biblia es palabra de Dios, lo que usted está declarando es que todo aquello que esté fuera de estos 66 libros es engaño, es mentira, es satánico y es humano, pero no es de Dios. Y esa implicación es lo que mucha gente no entiende. Porque si usted sigue diciendo, si usted sigue creyendo, porque así es simplemente, que la Biblia es palabra de Dios, significa entonces que usted tiene que rechazar todo lo demás. Porque al decir que la Biblia es palabra de Dios, lo que usted está diciendo entonces, que los escritos del pastor Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, es demoníaco, es mentira, porque solo la Biblia es verdad. Si usted dice que la Biblia es palabra de Dios, entonces los escritos de John Smith, el creador y el fundador de los mormones, es mentira, es demoníaco, es humano y es un engaño completo, porque solo la Biblia es la palabra de Dios. Si usted dice que la Biblia es palabra de Dios, entonces el libro del Mormón, el Corán mismo, es un engaño, es un embuste, es herejía, es blasfemia contra Dios, es humanidad, es palabra de hombre y es demoníaco, porque solo la Biblia es palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo que el Corán es un engaño? ¿Sabe por qué no todos son capaces de decirlo? Porque usted sigue pensando que el Corán es palabra de Dios. Si usted siente aquello de que, uy pastor, peligroso venga un islamita aquí y boom, vea toda la iglesia. Un chiita por ahí. Si usted tiene temor de decir esta verdad absoluta, que la Biblia única y exclusivamente es la verdad de Dios, si usted no entiende eso, si usted no lo logra declarar, usted entonces no está creyendo que esta es la verdad absoluta de Dios para el ser humano. Si usted se siente mal por lo que yo estoy diciendo, arrepiéntese y crea en Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes realmente se creen cristianos. La pregunta es si lo son. Yo sé que aquí hay personas que tienen amigos que practican el islamismo. ¿Acaso usted sería capaz de decirle, ¿sabes qué? Lo que tú tienes ahí en ese Corán es mentira, eso es demoníaco. Quiero que sepa que solo la Biblia es la verdad y es el único exclusivo libro que Dios dejó, donde está escrita su palabra. Fuera de esto, todo lo demás es mentira. ¿Usted es capaz de decir eso, mi familia? Porque si no es capaz de decirlo, entonces usted no cree en la Biblia. Y si no cree en la Biblia, pues entonces entienda que quebranto va a seguir siempre, siempre, siempre en su vida. Porque lo que trae el quebranto a una nación, a una familia, es cuando Dios viene y manda el quebranto por cuando han rechazado ¿qué? Su palabra.
Dios no va a mandar un quebranto por rechazar el Corán, porque el Corán no es la palabra de Dios. Dios no va a mandar un quebranto por rechazar las palabras de Buda, porque Buda no es Dios, ni sus palabras son palabras de Dios. Dios no va a mandar un quebranto porque se rechazó las palabras de Gandhi, porque las palabras de Gandhi no son palabras de Dios. Pero si alguien rechaza la Biblia, Dios va a dar un quebranto, porque la Biblia es ¿qué? Palabra de Dios. ¿Por qué regresar a la palabra, pastor? Porque la palabra es verdad. Solo la Biblia tiene la verdad. Solo la Biblia. Solo la Biblia. Lo que digan los actuales líderes religiosos, líderes de sectas, filósofos religiosos espirituales, todo eso no es palabra de Dios. No es palabra de Dios. Es un engaño. ¿Y sabe por qué yo digo que es demoníaco? Esa palabra a muchos les ofende. ¿Sabe por qué es demoníaco? Porque la Biblia dice que todo lo que no proviene de la fe es ¿qué? Pecado. ¿Es qué, familia? El Corán, en lugar de acercarlo a Jesús, lo aleja de Jesús. El libro del Mormón, en lugar de acercarlo a Jesús, lo aleja de Jesús. Todo aquello que lo invite a usted a dejar a Jesús es demoníaco. ¿Me doy a entender, familia? Pero ¿cuántos de nosotros nos llenamos la boca diciendo que somos cristianos, pero no defendemos la palabra? Es más, tergiversamos su contenido, aplicándolo a nuestra propia conveniencia. Es que nosotros, si hacemos eso, es porque no entendemos que es palabra de Dios. Precisamente por no entender lo que implica verdaderamente creer que la Biblia es palabra de Dios, es lo que nos lleva a nosotros a tergiversar la palabra, a adaptarla a nuestra propia concupiscencia, como lo dice la misma Biblia. Y ahí es donde cambiamos la gloria de Dios, que Dios es Dios, por una gloria más cercana a un ser humano. Ahí es donde comenzamos a ver a Dios como un buen agente, como un barbuchón, como un Santa Claus, ¿verdad? Un chapudito, un hombre que está sentado en un trono con una barba. Cuando dice la palabra que Dios es espíritu, Dios no tiene forma humana, Dios es espíritu. Pero la misma religión nos hace pensar en Dios como un hombre, cuando su gloria es que Dios es Dios. Qué importante es para nosotros poder entender que si nosotros, mi familia, no regresamos a la palabra, nunca nosotros vamos a conocer la verdad. Sin conocimiento de la palabra, no hay conocimiento de la verdad. La razón por la cual nosotros regresamos a la palabra es esa. ¿Cuántos de verdad creen que la Biblia es palabra de Dios? Levante la mano. ¿Usted está dispuesto de decirle eso a un islamita? De decirle, ¿sabes qué? Lo que tú tienes en tu mano es demoníaco, eso te aleja del verdadero Dios. Si no te arrepientes, te vas al infierno. ¿Está dispuesto a hacer eso? Es fácil decirlo. Le voy a contar una historia que no he contado en los otros cultos. Hay una miembro de la iglesia que actualmente está en la India. Ella está haciendo unos estudios, creo que va a estar ahí por 6, 7 meses haciendo una maestría. Y están otros amigos de diferentes partes del mundo, compañeros, perdón. La mayoría de ellos son musulmanes, son islamitas. ¿Sabe que cuando ella se paró y ella es la única cristiana, todos los demás son de diferentes religiones, la mayoría islamitas? Cuando ella se presenta y dice, yo soy cristiana, ¿sabe lo que hicieron todos? Se pusieron a reír. Le dijeron que era una tonta. Eso fue lo que le dijeron. Estúpida, tonta. ¿Cómo tú puedes creer en ese Jesús? Si ese Jesús fue un estúpido. Ella nos contó, nos habló. ¿Cómo tú puedes creer en él? ¿Y tú qué? Y ella dijo, yo creo en la Biblia. Y todos van a reírse. ¡Guau! Y todos comenzaron a decirle, bueno, demuéstranos entonces que la Biblia es la palabra de Dios. Demuéstranos, le dijeron. Y ella nos llamó y nos escribió para preguntarnos, pastor, ¿cómo puedo demostrarles a ellos que la Biblia es la palabra de Dios? Y yo le dije, un pastor le dijo, por eso el pastor insiste en que estudies la palabra. ¿Cómo te voy a explicar en 5 minutos algo que requiere toda una vida para entenderlo? Le dice. Hoy te das cuenta por qué el pastor insiste todo el tiempo en estudiar la Biblia y no salirse de la Biblia.
Y sabe que ella está sufriendo mucho allá. Y yo le dije al pastor, pues dile lo siguiente, que no se avergüence de la Biblia. Y si ella va a morir por la Biblia, que muera por la palabra. Pero que no se avergüence. ¿Usted cree que ellos, familia, todos los que estudian, los testigos, usted hable con ellos? Ellos no van a cambiar su postura de la noche a la mañana. Pero qué triste que ni usted ni yo estamos dispuestos muchas veces a defender lo que sí es verdadero. Ellos creen mentiras, nosotros creemos la verdad. ¿Por qué no defenderla, mi familia? Y ese es el problema. El gran problema es que nosotros específicamente decimos que somos cristianos, venimos a la iglesia, cantamos gloria a Dios, aleluya, pero no entendemos, no hemos decidido creer lo que implica que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia con respecto a la Biblia? Dice el Salmo 19, versículos 7 y 8 de la manera siguiente. La ley del Señor es perfecta, restaura el alma. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a la misma palabra? Que la palabra de Dios es ¿qué? Perfecta, digan conmigo, sin error. Y por cuanto la Biblia es perfecta, es la única que puede restaurar el ¿qué? Una pregunta, ¿cómo usted busca restaurar su matrimonio? ¿Acaso leyendo las fábulas de este gran psicólogo John Gray? Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. ¿Es así como usted busca restaurar su matrimonio? ¿Leyendo y creyendo los 5 pasos para mejorar su matrimonio? ¿Es la manera que usted busca restaurar su vida? ¿Creyendo lo que dicen los libros de cómo ser libre del estrés? Quiero que entienda, por favor, mi amada familia, amigo y amiga, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Son 2 cosas distintas. Y si la Biblia es la palabra de Dios, significa que la Biblia es verdad, es santa, es pura, es perfecta y por lo tanto es suficiente para nuestra vida. Cuando usted no cree que la Biblia es perfecta, cuando no cree que la Biblia es perfecta, es cuando usted busca restaurar su vida con otras cosas distintas a la Biblia, porque no cree en la palabra. Es cuando usted entonces, su insistencia no es en conocer la Biblia, no es en estudiar la Biblia. Además, usted ve el estudio de la Biblia como algo más, algo para eruditos, algo para, o lo contrario, o algo para tontos. Pero lo que no se da cuenta que entonces el tonto es usted. Porque la Biblia dice, el insensato es el que dice, no hay Dios. El insensato, dice la palabra, es aquel que creyendo que es sabio, pero por cuanto no entiende las escrituras, es que se vuelve necio. La ley del Señor es perfecta, restaura el alma. Entienda, no hay palabra perfecta en el mundo, solo la palabra de Dios. Las palabras del doctor James Dobson no son perfectas. Vanidades no es perfección. Cosmopolitan no es perfección. Selecciones no es perfección. La única palabra que es perfecta es la palabra de Dios. Y todo eso está contenido en un solo libro llamado la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y sigue diciendo entonces el Salmo. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, alumbra los ojos. Los mandamientos del Señor son rectos. Por lo tanto, ¿alegran qué? El corazón. ¿Cómo usted busca alegrar su vida? Con 30 minutos de sexo en una cama. Esa es su manera de buscar su felicidad. Los brazos de un hombre, los brazos de una mujer. ¿Cómo usted busca su alegría y su corazón? Con títulos, con dinero, con orgullo, con altivez. ¿Sabe qué es lo único que le pueda alegrar su corazón? La palabra, porque la palabra es recta para nosotros.
Salmo 18, versículo 30 dice: El camino de Jael es perfecto, la palabra del Señor acrisolada. Escudo es a todos los que se refugian en él. Es decir, la palabra de Dios es íntegra, sin tacha. Salmo 119, versículo 140. Tu palabra es en extremo pura, y tu siervo la ama. Tu palabra es en extremo ¿qué? Una vez más, las palabras de Cristo no son puras. Mahoma, las palabras de Mahoma no son puras. El libro de Mormón, sus palabras no son puras. John Smith, sus palabras no son puras. Russell, no son puras. Que fue pastor, por cierto, el fundador de los Testigos de Jehová. Sus palabras no son puras. La única palabra pura en el mundo es la Biblia, porque es la palabra de Dios, mi familia. Solo la Biblia es la palabra pura para nosotros. Por lo tanto, como dice el versículo 160, la suma de tu palabra es ¿qué? Verdad. Quiero que entienda algo. ¿Sabe por qué a nosotros los cristianos nos creen locos muchas personas en el mundo? Porque precisamente la gente dice, ¿cómo un Dios tan omnipotente, tan poderoso, solo dejó un pequeñito libro para revelación de Él mismo al mundo? Y les digo, ¿y por qué no? ¿Cuál es el problema? Si Él es Dios. Y así es. Aunque la gente me crea loco, aunque la gente lo crea loco a usted, solo hay un solo libro sobre la faz de la tierra y en todo el universo que Dios dejó para revelación de Él mismo. Y su nombre es la Biblia. Ninguna otra palabra en el mundo, ningún otro libro en el mundo, ni antes, ni ahorita, ni después, será palabra de Dios. Solo la Biblia es palabra de Dios. Amén, mi familia. Amén, cristianos. Es que el Salmo también 119, versículo 142 dice y afirma: Tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Tu justicia es justicia eterna. Y tu ley, por lo tanto, es ¿qué? Verdad. Salmo 119, versículo 75. Reconozco, oh Señor, que tus mandamientos son justos. Solo la Biblia es justa. Por más buenas palabras que contenga el Corán, por más buenas palabras que contenga el libro de Mormón, por más buena moralidad que contengan los libros de los Testigos de Jehová, quiero que entienda que solo los mandamientos de Dios, la Biblia, son justos delante de Dios. Y por eso también dice el Salmo 111, versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Todos sus mandamientos son fieles. Por lo tanto, ¿qué? Afirmados eternamente y para siempre, hechos sobre verdad y rectitud. Afirmados eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Digan conmigo, la palabra de Dios es firme, recta, justa, eterna, estable, para siempre. Y es porque la palabra de Dios, mi familia, es todo eso que usted y yo estamos diciendo, porque lo dice la Biblia. Es que Jesús dijo tajantemente algo, Mateo 24:35. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Solo las palabras de Jesús son espíritu y son vida, dijo él. Todo lo demás es charlatanería, humano o demoníaco. Solo las palabras de Jesús son espíritu y vida. Lo demás son embusteros, engañadores que se aman a sí mismos. Solo la Biblia es palabra de Dios. Solo la Biblia es verdad. El problema de nuestra nación es que no creen eso. Ocupan la Biblia para otras cosas, pero no creen que la Biblia es verdad. Sus hechos demuestran que la Biblia no es verdad para ellos. La razón por la cual nosotros debemos de regresar a la palabra es porque solo la Biblia es verdad. Usted puede pretender seguir los consejos de John Gray, del Dr. Dobson, de John Maxwell, de todo escritor pseudo pastor o siendo pastor, lo que sea. Pero entienda, ninguno de esos escritos es palabra de Dios. La Biblia sola es palabra de Dios. Por lo tanto, su vida jamás se va a afirmar siguiendo consejos de hombres. Su vida se va a afirmar siguiendo el consejo de Dios, su palabra.
Por eso es que dice el Proverbio, capítulo 30, Salomón, en el versículo 5 al 6, lo siguiente. Toda palabra de Dios es limpia. Digo, amigo, toda la Biblia es limpia. Digo, amigo, es santa, es pura. Por lo tanto, digo conmigo, por lo tanto, infalible. Entonces, como la Biblia es infalible, es pura, santa, es limpia, ¿qué no podemos hacer entonces los seres humanos? No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Añadir palabras a la Biblia es hacer aquella interpretación personal fuera del contexto en el cual Dios dio la palabra. Interpretar la Biblia a mi propio sentido, a mi propio deseo, a mi propia idea. Por eso siempre he dicho, recuerden esta iglesia, verdad más mentira es igual a ¿qué? A mentira. Siempre va a ser mentira. Mezcle usted la verdad de Dios con la mentira del ser humano, porque no somos dioses, va a dar resultado ¿qué? Mentira. Claro, engaño. Yo no estoy diciendo, mi familia, que usted no debe de leer libros. Está bien que usted lea libros cristianos. Hay cosas que en la Biblia no entenderíamos si no fuera por escritos de otros hombres. Me refiero a palabras, significados. Pero para entender la Biblia, para entenderla, mi familia, usted no necesita otro libro más que la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y el que le ayuda a usted a discernir las cosas espirituales es el Espíritu Santo, no John Gray, no el doctor Dobson, no Javier Domínguez. Por eso es que a usted siempre le he dicho, si lo dice Javier Domínguez, no lo crea. Si lo dice la Biblia, créalo por siempre. La Biblia es palabra de Dios. Mis palabras, entiéndalo, mi palabra no es palabra de Dios. Yo solo soy un gato en el reino de Dios. Yo soy un pelele que busca glorificarlo, sí, pero solo soy un pelele. Dios es Dios y nadie le puede quitar la gloria a nuestro Rey. Nadie, nadie. Amén. Es que nosotros, mi familia, muchas veces nosotros pensamos que somos cristianos porque levantamos un día la mano y hicimos una confesión de fe. Nosotros pensamos que alguien es cristiano porque tiene la Biblia como sobaquera, ¿verdad? Como el desodorante. Pensamos que somos cristianos porque cantamos gloria a Dios, aleluya, alabamos al Señor y lloramos muchas veces. Pero bien dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de que usted entienda y comprenda y usted diga que cree que la Biblia es verdad, que la Biblia es la palabra de Dios, entonces significaría algo. Que si el único libro sobre la faz de la tierra y en todo el universo por el cual la gente puede conocer a Dios es la Biblia, y es la única verdad absoluta sobre la faz de la tierra, la palabra de Dios, entonces, ¿por qué no se deja gobernar por ella? ¿Sabe por qué debemos de regresar a la palabra? Porque la Biblia debería ser su única y mi única fuente de autoridad en el día a día. Una vez más, ¿cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y cuántos creen que la palabra de Dios es absoluta verdad? Entonces, ¿por qué no se deja gobernar por ella? ¿Por qué todavía pelea en hacer lo que la Biblia dice? ¿Cuántas personas se llenan su boca en decir que la Biblia es su fuente de autoridad, pero con sus hechos lo niegan? El decir que la Biblia es nuestra autoridad, la palabra autoridad significa decreto, orden, mandamiento. Es decir, que el mandamiento de Dios para nosotros para cada día es la Biblia. Que el decreto de Dios para nosotros es la Biblia. Que lo que Dios ordena para nosotros es la Biblia. Por lo tanto, si nosotros creyésemos que la Biblia es verdad, entonces buscaríamos nosotros hacer su voluntad escrita en la palabra. Pero si nosotros decidimos cada día hacer las cosas que nosotros nos imaginamos, rechazando los escritos de la palabra, entonces porque no hemos creído que la Biblia es palabra de Dios. Podemos creer que la Biblia, como dicen algunos pastores o algunos religiosos,
Creemos tal vez que la Biblia es las cartas de amor que Dios ha dejado al hombre. Otros pueden decir que la Biblia para ellos es la brújula que nos dirige nuestros pasos. Otros pueden decir, no, pastores, que la Biblia es el manual del fabricante. Decir eso de la palabra de Dios, aparte que es blasfemia, es burlarse. Porque la palabra de Dios no es un paquín. La palabra de Dios no es un manual. La palabra de Dios es palabra del único y verdadero triuno que existe. Es santa, es pura y debe de ser obedecida. El decir que la Biblia es autoridad para nosotros significa entonces que tanto usted como yo debemos de obedecerlo. No tenemos ni la capacidad de cuestionar si la Biblia es verdad o no. Un verdadero creyente no cuestiona si la Biblia es verdad o no. Un verdadero creyente, porque tiene el Espíritu Santo dentro, le da el testimonio que la palabra de Dios es verdad. Jesús dijo, y Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Esa es la función del Espíritu Santo, recordarnos que la palabra, explicarnos la palabra, hacernos entender la palabra y llevarnos al testimonio que da la palabra, que es Cristo Jesús. La Biblia no es el manual del fabricante. La Biblia no es un paquín, no son las cartas de amor de Dios para el hombre. La Biblia es el testimonio santo de que Jesús es Dios verdadero. Decir menos que eso es herejía, es blasfemia, es burla. Es humanismo y hasta demoníaco. Y qué lástima que muchas personas no entienden la autoridad de la palabra. Hay un versículo tan simple, pero que describe tan bien la actitud de un cristiano frente a la Biblia, que es nuestra autoridad porque es la palabra escrita por Dios para nosotros, no hay otra más, que por eso uno debe de leer la Biblia con reverencia, con respeto, estudiarla, amar la palabra, porque es la palabra de nuestro Dios, no hay otra más. Que entonces Isaías capítulo 1 versículo 2 dice, oíd, sí, léelo. Oíd cielos, y tu tierra escucha, que habla el Señor. Oíd cielos, y tu tierra, ¿qué le dice? ¿Por qué debemos de quedarnos callados y escuchar? Porque ¿quién está hablando? El Señor. ¿Sabe qué tiene que hacer usted cada vez que lee la Biblia? Cállese. Cállese, que Dios le va a hablar. ¿Sabe qué significa que la Biblia es nuestra autoridad? Que cuando yo la leo y la Biblia me manda a hacer algo, eso voy a hacer. Lo que la Biblia me dice que yo debo de creer, eso voy a creer. Lo que me diga que no debo de creer, no lo voy a creer. Lo que la Biblia me dice que debo de hacer, lo voy a hacer. Lo que me dice que no tengo que hacerlo, no lo voy a hacer. Punto. ¿Por qué? Porque es mi autoridad. Yo no existo para cuestionar si es verdad o no la Biblia. Yo existo para obedecer la palabra de Dios y así darle gloria a mi Padre. ¿Cuántos militares hay aquí en esta mañana? Porque estamos en una colonia, ¿verdad? ¿Y cuántos militares? El coronel, claro, ¿quién más? El coronel también. Puros coroneles. Una pregunta, coronel. Cuando viene un superior y le da una orden, ¿qué pasa si usted le cuestiona esa orden? ¿Qué puede hacer el coronel o la persona superior para quitarlo? Una pregunta, por lo tanto, para evitar eso, ¿qué hace un soldado ante la orden de su coronel? Obedecer. Dice la palabra de Dios que nosotros somos soldados de Cristo, amén. Así que agárrese los pantalones y sea soldado, punto. Cállese cuando Dios le habla y obedezca cuando Dios le habla. Lo que pasa es que nosotros los cristianos negociamos con Dios y tergiversamos la palabra y comenzamos nosotros a torcer la Biblia. Pero la Biblia es autoritativa, entiéndalo. No hay medias tintas, o usted es frío o usted es caliente. No hay medias tintas en el cristianismo. Yo no estoy hablando que usted va a ser perfecto. Todos los días pecamos y por lo tanto todos los días confesamos nuestro pecado delante de Dios. Pero entienda, el cristiano ama la palabra. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué dijo Jesús? El que me ama, guardará.
Si usted dice que ama a Dios, pero no guarda la palabra, no se engañe, usted no ama a Dios, usted se ama a usted mismo. Usted no ama la palabra, usted ama su propio pensamiento. Es que mire, en una ocasión, por ejemplo, Jesús dijo a los judíos que se habían convertido ya a Él. Él les dijo en Juan 8:31 lo siguiente. Decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Jesús dijo algo muy importante. Recuerda que eran judíos, personas que habían estudiado la Biblia, los escritos hasta entonces, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Ellos venían estudiándolo más de lo que usted y yo vamos a estudiar la Biblia toda nuestra vida. Usted jamás le va a llegar a los tobillos en estudio de las Escrituras a los judíos, jamás. Y esos hombres doctos, a esos hombres inteligentes, a esos hombres que Jesús mismo le llamaba sepulcros blanqueados, veneno de áspides, hipócritas, a esos hombres que conocían de pe a pa las Escrituras, Jesús dijo algo tan simple, pero tan autoritativo. Les dijo: bueno, si no permanecen en mis palabras, nunca serán mis discípulos. La palabra de Dios es verdad. Si usted no permanece en la palabra, usted puede pensar que es cristiano, pero usted verdaderamente delante de Dios ni siquiera es un ¿qué? Un discípulo. Así de autoritativa es la Biblia. Así de fuerte es la palabra. ¿Sabe usted que es tan importante para Dios su palabra que sabe cómo Él le llama a los que no la cumplen, a los que no la viven? Gálatas, el libro de Gálatas, ¿qué es lo que dice? Por favor, capítulo 3. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Entiende usted? La Biblia es tal fuente de autoridad para la persona que aquel que no la hace es maldito. Sabemos que aquí está hablando de que Jesús pagó el precio por ello. Nos libró de esta maldición. De esta maldición los cristianos ya estamos libres. Pero por eso ahora los cristianos o las personas ya no tienen que cumplir al pie de la letra las reglas ceremoniales del Antiguo Testamento, sino creer en Cristo Jesús. Creer en Él. Pero Jesús dijo: si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Es decir, seguir a Jesús o creer en Jesús implica una tan sola cosa: obedecer su palabra. Obedecer su mandato. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. No hay palabra en este mundo, jamás Mahoma, jamás Satyajit Baba, jamás Buda, jamás ninguno de ellos. Javier Domínguez, nadie tiene palabras de vida eterna. Yo no tengo palabras de vida y no tengo palabras que son espíritu. Las de Jesús son espíritu y son vida para todos nosotros. Así que mi familia, obedezcamos la palabra. Solo la palabra lo es. Es que el problema, por lo que vengo diciendo esto de un inicio, en la nación del Salvador, que nos llenamos la boca diciendo que el 90% creen en Jesús. Wow. Mire, si el 90% de una nación creyera en Jesús, no se mirarían las cosas que se ven acá. Un jefe de Estado yendo a traer a un cantante homosexual al aeropuerto. Sí, basura, claro. Si en verdad el 90% fuera cristiano en El Salvador, no hombre, si hasta la educación fuera distinta, ¿sabe cómo aprenderían? Bueno, no habría analfabetismo. Los niños aprenderían a leer con la Biblia. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el colegio? Si usted no ama la palabra, mi familia, su sabiduría lo va a convertir a usted en necio. ¿Sabe que hoy en día la gente piensa que, porque como anda la Biblia, ¿verdad? La gente piensa que hasta como amuleto lo ponen en el Salmo 91, pues. Eso es fetichismo.
¿Cuánta gente piensa que conoce la Biblia porque escucha cosas de la Biblia, pero no se sientan a estudiar la palabra? La razón por la cual nuestra nación está sufriendo calamidades constantemente y se va a poner peor, mi familia, ténganlo por seguro, es porque precisamente han rechazado la palabra. Y lastimosamente, dentro de la misma iglesia se está rechazando la palabra. Ya no quieren la Biblia como fuente de autoridad. Jesús dijo lo siguiente. Jesús le dijo a los fariseos, a estos hombres pensantes tan inteligentes, les dijo: ustedes estudian vehementemente las Escrituras porque porque vosotros pensáis que en ellas encontraréis vida eterna, pero no se dan cuenta que ellas dan testimonio de mí. ¿Sabe qué significa eso? Hoy en día pasa eso. Muchos de nosotros, muchas personas en muchas iglesias, se está predicando todo el tiempo la palabra de Dios, pero no como testimonio de Jesús, sino que estudian vehemente las Escrituras para saber cómo prosperar económicamente, cómo ser más ricos, cómo tener mejores amigos, cómo mantener las relaciones, cómo tener un buen matrimonio, cómo crear a los hijos, cómo ser un buen padre. Estudiamos vehementemente las Escrituras porque pensamos que en ellas vamos a encontrar eso, vamos a encontrar prosperidad, vamos a encontrar felicidad, vamos a encontrar vida eterna, y no nos damos cuenta que la Biblia se nos fue dada para una tan sola cosa: para darnos testimonio que Jesús es Dios. Porque lo que esta nación necesita no es un cambio político, no es un cambio económico, no es más pisto. Lo que esta nación necesita se llama Cristo Jesús. Y mucha gente piensa que conoce de la Biblia. Y muchos cristianos piensan que por ir a una iglesia, entonces están bien. Nosotros salimos a la calle a preguntarle a personas en El Salvador qué pensaban ellos acerca de la Biblia. Le preguntamos desde presidentes de compañías, directores, gerentes, hasta vendedores de aceras, de calle, y lastimosamente todos opinan exactamente lo mismo que hace muchísimos años El Salvador opina con respecto a la Biblia. Varios de ellos dicen ser cristianos. Regresando a la palabra. ¿Qué es la palabra de Dios para usted? Son todas las vivencias de Dios, ¿verdad? Para que nosotros como humanos nos comuniquemos con Él. Bueno, por saber la vida también del pasado, ¿verdad? De Jesús. Fíjese que es para, a mi modo de entender ahorita, es para poder tener una guía para la humanidad. Hasta ahí. Uno para salvarnos, otro para someter a personas. Puede ser, depende para qué fin lo quiera un individuo, puede utilizar así. No sé. Es un compendio de libros creado en la época después de Jesucristo, que supuestamente guía el accionar del ser humano, creería yo. Bueno, como le digo, es un libro hecho por hombres, a la vez realizado bajo la influencia de Dios en ellos, ¿verdad? Entonces ellos predican que en dichos libros se encuentra plasmada la palabra de Dios, aunque en realidad puede haber sido situaciones o creencias propias de la época, ¿verdad? O los intereses propios de la persona que escribió el libro. Bueno, la palabra de Dios se puede manifestar en varias cosas. No le puedo dar respuesta, es una respuesta infinita allí. La Biblia, bueno, es un documento sagrado que sirve pues para guiar a la gente sobre la base de unas leyes que no son las civiles, sino las religiosas. Bueno, es el verbo, ¿no? Y es la práctica del verbo, no simplemente la palabra, ¿no? Sino ser coherentes realmente con lo que pensamos y creemos. Todo lo que puede significar para uno, y está la realidad, en la realidad del mundo, digamos. Es como un marco de referencia. Bueno, nosotros en la iglesia decimos que es el manual del instructor o del fabricante. El Señor nos creó y nosotros podemos conocer ahí nuestros objetivos de vida, podemos conocer ahí nuestra misión. Pues la palabra de Dios pienso que es para poder
enderezar en lo que las cosas de bien y no hacer las cosas malas. Nos indica qué tenemos que hacer bien y qué no debemos hacer. O sea, la Biblia, ahí está, digamos, como todo el conocimiento, por así decirlo, esotérico, ¿va? De todos los maestros, digamos, por así decirlo, del pasado, ¿va? Y que nosotros deberíamos como de interiorizarla y practicarla. Bueno, está en la Biblia, ¿va? Pero la Biblia está escrita como digamos en diferentes sentidos. Digamos, hay un sentido que solo es el sentido fonético, hay otro sentido que es el sentido místico y el otro es el esotérico. Entonces, la palabra de Dios está en mirar, o sea, el sentido esotérico de la Biblia y ponerla en práctica. La palabra de Dios es, no le puedo decir lo que está en la Biblia porque creo que es mucho más amplio que eso. Lo que está para mí, lo que está en la Biblia es lo que, digamos, a las personas que la escribieron percibieron de Dios, pero creo que la palabra de Dios está representada en los cielos, en todo lo que nos rodea, independientemente sea, digamos, que lo bueno y lo malo, es todo lo que nos rodea. Regresando a la palabra. O sea que un sonpopo es Dios. O sea que cuando usted mata una mosca, mató a Dios. ¿Sabe que esta última señorita, ella dijo que era cristiana? Yo no sé si usted escuchó cómo inició ella. Ella dijo, yo no le puedo decir lo que dice la Biblia acerca de ella porque es mucho más grande que eso. ¿Cuántos escucharon esa frase? ¿Sabe qué quiso decir ella? Ella quiso decir lo siguiente. Algo que no he dicho todavía. Pastor, ¿por qué debemos de regresar a la palabra? ¿Por qué está haciendo usted una campaña por 6 semanas de regresar a la Biblia? Porque la Biblia, mi familia, es suficiente para el ser humano. Digan conmigo, la Biblia es suficiente para mí. Lo que ella dijo es que la Biblia no es suficiente. Ella va en contra de la doctrina de la suficiencia de la palabra. Ella dijo, siendo cristiana supuestamente, dice, yo no le puedo explicar lo que la Biblia dice acerca de ella porque la Biblia es más grande que eso que dice ella acerca de sí misma. O sea que lo que ella está diciendo es, a la par de la Biblia, pongamos otros escritos para que nos expliquen qué es la Biblia. ¡Wow! Yo sí le puedo explicar a usted con la Biblia lo que es la Biblia. Porque para mí sí es fuente de autoridad. Para mí, la Biblia no contiene la palabra de Dios. Para mí, esta es palabra de Dios. Y cuando yo oro, cuando yo leo, lo debo de hacer con respeto y con vehemencia, entendiendo que en cada página se encuentra Jesús testificado en esas palabras. Lo que pasa es que nosotros, alegando ser sabios, nos hemos vuelto ¿qué? Todos ellos piensan que es sabiduría. Todos ellos piensan que son sabios en sus conceptos, pero delante de la Biblia ellos son ¿qué? Necios. No entienden lo que es la Biblia, es más, blasfeman contra ella sin saberlo. Pero ¿cuántos de acá hoy en día que están sentados piensan lo mismo? ¿Cuántos de ustedes asisten a iglesias donde le enseñan cómo ser un campeón, sale adelante, tiene que salir motivado, etcétera, etcétera? Y no asisten a una iglesia donde le enseñen acerca de la deidad de Jesús, el testimonio santo de la palabra por amor a Dios. Ya a la gente ya no le interesa la Biblia, le interesa cómo se siente. Escogen la iglesia porque tengo mis amigos, porque tengo 15 años, porque soy amigo del pastor, porque me gusta el aire, porque me gusta no sé qué. Y la palabra no es buena, es buena. ¿Y de qué predicó el pastor? No me acuerdo, pero estuvo bueno, fíjate. Cobardes, hipócritas. ¿Amas tú o no amas a Dios? ¿Crees tú en Jesús o no crees en Jesús? No te engañes a ti mismo. La palabra de Dios sí es suficiente, mi familia. Si tan solo usted leyera la Biblia por un tiempo sin otro libro a la par, tenga por seguro que usted se enamoraría de Jesús. Mire, le quiero contar una experiencia real, no mía. Hace algunos años un misionero viajó aquí a Guatemala, a este pueblo indígena, los cachiqueles. Su lenguaje es cachiquel. Estando en Guatemala, y él comenzó a evangelizarlos, empezó a leerles la Biblia y a tratar de traducirle lo que ahí decía. Vino un indígena hace más de 15 años atrás, le dijo, ok, mira, espérate, si tú dices que tu Dios es tan poderoso,
¿por qué Él no se comunica en nuestro idioma? Le dijo. ¿Por qué la palabra que tú dices que es de Dios, por qué Dios no la escribió en mi idioma si tú dices que es tan poderoso? Le dijo. Y este muchacho tomó una decisión: aprender cachiquel casi a perfección y traducir toda la Biblia. Entre varios jóvenes y adultos tradujeron la Biblia del español al cachiquel en 10 años, es un tiempo récord. Normalmente hay Biblias que se traducen de los idiomas originales 30, 40 años, hasta 120 años duran. Él lo hizo en 10 años. Cuando él logró terminar la traducción, vino y le entregó al pueblo indígena. Hicieron una algarabía, hicieron una fiesta porque la palabra de Dios estaba llegando. Quiero que entiendas, son personas que nunca habían leído nada acerca de Jesús, nada. Indígenas completamente. Nunca habían leído un libro, no sabían lo que era un libro. Nunca habían leído otros libros, jamás. Solo se les dio la Biblia pura. Toma, léela. Entonces ellos hicieron eso. Bueno, la vamos a leer. Y la leyeron de Génesis y Apocalipsis. Tiempo después regresaron. Y cuando ellos llegaron, hicieron una entrevista. Eso está grabado en video. Sale uno de los jefes del pueblo y les dice, frente a la cámara, dice: pero qué impresionante, yo agradezco a Dios por su palabra, dice, porque en ella hemos entendido que Jesús es Dios. No tuvieron que leer ni un solo otro libro. Personas que nunca habían escuchado de Jesús, con solo leer la Biblia, entendieron que la Biblia es el testimonio santo de Jesús. Ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Porque Moisés dijo a Jesús en el mismo capítulo: de mí escribió él, dice. Mi familia, regresemos a la Biblia. Entienda que la Biblia es suficiente para usted. La Biblia es suficiente para todo lo que usted requiere. No porque Dios va a ser su mandadero en hacérselo, no. Es porque esa es parte de su gloria, su propia bondad. La Biblia es suficiente, por ejemplo, para que usted obtenga salvación. 2 Timoteo 3 dice: pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste, ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales, digan conmigo, pueden hacerte sabio. ¿Qué es lo que puede hacer la Biblia con nosotros? Sabios. Además de eso, la Biblia también es suficiente porque es fuente de bendición. Proverbios 8:34 dice: cuán bienaventurado es el hombre que me escucha. Lucas 11: pero él respondió, Jesús: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la Biblia es suficiente para que usted, mi familia, reciba bendición. La Biblia es suficiente como fuente de virtud. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra. ¿Cómo usted evita pecar? Sea sincero, haciendo fuerza. Ay, este día no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. ¿Así usted intenta no pecar? Eso es legalismo. ¿Sabe cómo no se peca? En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti, oh mi Dios. ¿Entiende usted, mi familia? La Biblia es suficiente. No puede salir de las drogas que lo están destrozando. Regrese a la Biblia. ¿Quiere ver transformado su matrimonio en felicidad? Regrese a la Biblia. No en vano dice el proverbio, el profeta Jeremías capítulo 15 versículo 16: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue para mí ¿qué? El gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre es invocado sobre mí, oh Señor Elohim Sabaoth. Usted quiere ver transformación en su matrimonio, en su propia vida. Lo que usted urgentemente necesita es regresar a la Biblia, hallar las palabras de Dios, volverlas a buscar, volverlas a encontrar y comience a comer la palabra. Una vez comience a comer la palabra, quiero que entienda, como dice el profeta: he hallado tus palabras y yo las comí, y tu palabra vino a ser el gozo y la alegría ¿de qué? De mi corazón. La alegría entonces ya no viene del pecar, ya no viene de 30 minutos de placer, ya no viene del mentir ni del robar,
sino que tu palabra en mí, Señor, oh mi Rey, es gozo a mi espíritu y mi corazón, Señor. El gozo del creyente está acá. La Biblia es suficiente para todo, mi familia. Por eso es que nosotros en el colegio con nuestros hijos les vamos a enseñar a amar la palabra. Ellos desde el 7º grado van a empezar a estudiar hermenéutica, exégesis. Tienen que ser estudiosos de la Biblia. Desde pequeños se les va a enseñar a leer la Biblia, a aprender a leer con la Biblia. Tienen que amar la palabra. En estos tiempos tan difíciles, qué importante es amar la palabra. Y hallé tu palabra y las comí y han sido el gozo y la alegría de mi corazón, Señor. Si usted es una persona infeliz, si usted necesita de una persona para sentirse feliz, si usted no puede vivir su soledad, regrese a la palabra, cómala, que va a ser el gozo y la alegría de su corazón. Qué importante, mi familia, es poder entender que lo único que el Salvador necesita, lo único que usted necesita, lo único que yo necesito es a Cristo Jesús. Y la Biblia es el testimonio de que Él es nuestro Dios. Solo la Biblia es verdad. Nada fuera de esto es verdad. Solo la Biblia es palabra de Dios. Nada fuera de estos 66 libros es palabra de Dios. Rindámonos ante la palabra, humillémonos ante la palabra, creamos la palabra, leamos la palabra, estudiemos el sentido de la palabra, obedezcamos la palabra para que sean el gozo y la alegría de nuestro corazón. Vamos a orar.